Ya teníamos nuestra parte, o al menos la parte en que teníamos, que habíamos conocido los mixing, y también pues habíamos agregado algunos mixing a nuestra parte de usuarios para tener algún control y manejar diversos permisos que crea por defecto Django. Pero no habíamos hablado como tal de los permisos. Por lo tanto, vamos a hablar de ello, ya es que, si recuerdan, en el video pasado, el último de la serie de mixing, hablamos, bueno, vimos que teníamos un mixing aquí, que bueno, el nombre era más largo, pero aquí teníamos permisos incluidos. Entonces lo único que he hecho es regresarlo a una etapa en la que aquí definíamos permisos vacíos. ¿Para qué? Para que en nuestra vista definamos la variable permission required y definamos los permisos que necesitamos que el usuario tenga para que le permitamos el acceso. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es hablar de permisos de manera normal. Hay dos maneras para conocer cómo crear permisos. La primera ya la habíamos visto y es que cuando vimos la parte de los mixing, importamos en nuestro admin de usuarios la clase permission, que es la clase que gestiona todos los permisos que tiene Django como tal. Entonces podemos verla si vamos a nuestro sitio de administración y vamos en este caso a permisos y están todos los permisos que se han creado. Recordemos que Django crea 4 permisos por cada modelo automáticamente, que como se darán cuenta siempre son 4. Aquí está para autor, aquí está para libro, aquí está para session, aquí está para usuario. Pero ¿qué pasaría si yo quiero agregar pues mis propios permisos? Eso es lo que vamos a ver. Primera manera, la más sencilla que ya acabamos de ver, es agregar, en este caso, la clase permission al admin de Django. ¿Para qué? Para poder tener acceso desde el admin de Django y desde aquí poder añadir un permiso. Y aquí, como ves, es muy sencillo de añadirlo. Ponemos un nombre, un tipo de contenido y el nombre en código. El nombre en código, por lo general, si revisamos cualquiera, por ejemplo el del libro, tiene esta sintaxis. Siempre va adelante la acción que es add, change, delete o view y luego su guión y el nombre del modelo en este caso o lo que quieras colocarle del permiso. Y en nombre sí lleva una descripción más completa del cual o del que se está haciendo referencia. En tipo de contenido, aquí siempre va a haber, en este caso si te das cuenta, esto que ves aquí, tipo de contenido, es una clase llamada Content Type. Content Type lo que hace es un modelo que tiene Django incluido, lo que hace es registrar cada modelo que tenga el proyecto. Cada modelo lo considera un tipo de contenido porque es un tipo de dato que se puede crear en el proyecto. Y básicamente la clase permission tiene un enlace foráneo con tipo de contenido, en este caso que se llama content time, donde pueden verlo esto en la documentación de Django. Aquí en la parte simplemente de autenticación, usando el sistema de autenticación de Django. Si ven aquí en este caso la tabla de contenidos, ven que hay permission y permisos y autorización. Si bajan y aquí siguen revisando, se van a dar cuenta que aquí dice programando nuestra creación de permisos. Aquí dice, y aquí hace referencia al content type. Aquí tenemos de dónde importarlo. Incluso yo puedo importarlo. Voy aquí a usuarios y puedo registrarlo. Y aquí puedo ponerle simplemente content type. Entonces simplemente tendría que ir aquí a mi sitio de administración, verificar que en este caso el servidor esté funcionando sin ningún problema. Vamos aquí a ir a inicio. Como ven, ahora tenemos aquí tipo de contenido. Que si vemos el listado tenemos esta información. Es uno por cada modelo. Y aquí tenemos, por ejemplo, para el modelo libro, simplemente dice nombre de la clase de modelo de Python y AppLabel. Esto simplemente es para que Django pueda identificarlo de una manera más rápida cuando busque los modelos que se estén creados, ya que Django lo que hace es buscar internamente todas las
clases que tenga registradas bajo su aplicación. Así sabe dónde están y cómo puede aplicar toda la jerarquía que tiene. Entonces, conociendo esto es que sabemos que como los crea automáticamente cada vez que creamos un modelo, para crear un permiso simplemente tendríamos que decirle, por ejemplo, el nombre permiso desde admin. O de contenido voy a decirle que le pertenece a la clase libro, por ejemplo, al modelo libro. Y simplemente voy a decirle ponerle permiso admin, por ejemplo. Voy a darle en grabar. Como ves, aquí ya va a haber ese permiso. Si yo lo busco, recordemos que le pusimos que era del libro, aquí va a estar. Permiso desde admin, y es el que acabamos de crear. Entonces ya puedo utilizar este permiso en mi mixing. Yo puedo simplemente decirle que a la vista que yo desee colocarle ese permiso. Recuerda que aquí recordamos que colocamos en este caso a quien hace referencia es a la aplicación usuario y luego tenemos que colocar el permiso. En este caso este permiso hace referencia al libro, entonces sería libro punto y en este caso libro.permiso admin, que sería por ejemplo aquí. Podríamos añadirlo libro.permiso admin. Y ahí yo estaría utilizando este permiso. Por ejemplo, yo puedo decirle, puede ingresar a inicio de usuario, vamos a quitarle login y staff y solamente que valide los permisos. Voy a decirle que lo único que tiene que tener es este permiso, por ejemplo. Nada más. De esta manera. Entonces, si yo voy con mi usuario normal, que es el administrador, yo sigo viendo todo sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo tengo aquí una sesión iniciada con usuario principal? Y aquí, por ejemplo, aquí está usuario principal, no tiene acceso a, en este caso, usuarios. Pero, ¿qué pasa si él conoce la ruta? Entonces, lo ponen aquí y dice, no tienes permisos para realizar esta acción. Pero, ¿qué pasa si yo le asigno el permiso? Entonces, yo puedo ir aquí, puedo ir a usuarios. Y está, si no me equivoco, vamos a ver, este no es el que vemos aquí. Aquí está, usuario principal. Y yo le voy a decir en este caso que el permiso que tiene va a ser este. Voy a darle grabar. Entonces ahora yo voy a volver a copiar, darle enter. Como ves, ya me está redireccionando y bueno, ya me está aceptando la ruta como tal para el template donde está en el listado de usuarios. Pero ¿por qué no me cargan los datos? Es simple y sencillamente porque el listado de usuarios tiene todos estos permisos y también pide que sea este mixing, que lo que hacía, si recordamos, era verificar que esté autenticado y que sea un usuario staff. Entonces, si yo le quito esto de aquí y le quito que los permisos que requiera simplemente sea este mismo permiso del listado, yo voy a ir aquí y vamos a recargarlo y ves que ya tengo el listado de usuarios y lo he utilizado a través de los permisos y simplemente lo he gestionado a través de ahí. Eso es utilizando el admin de Django. La siguiente manera es escribiéndolo desde el código. ¿Cómo lo escribo desde el código? Yo voy aquí a mi modelo. Si revisamos la documentación, tenemos que esa parte la vamos a encontrar en la parte de Model Meta Options. Y aquí vemos que hay un que se llama Permission, que aquí tenemos como agregar el permiso. Entonces, básicamente es la clase Meta, que tiene todo modelo. Y aquí yo puedo decir Permissions, tal cual dice la documentación, Permissions. Y aquí esto es una lista y dentro tiene una tupla. Aquí yo agregaría para crear el permiso, primero, tal cual indica aquí, primero va el nombre de name y luego el nombre como tal, la descripción. Y también te está indicando cuál es. Entonces el permission code y luego el nombre del permiso que puede ser leído por el humano o por mortal.
Entonces aquí puedo indicarle permiso desde código. Y aquí puedo decirle, este es un permiso creado desde código. Y aquí tú puedes añadirle lo que sea. Si quieres añadir otro, pones una coma. Y aquí simplemente añadirías otro permiso y sin ningún problema. Segundo permiso, por ejemplo, código. Segundo permiso creado desde código. Y luego de esto, ¿qué debería hacer? Muy sencillo. Yo debo ir a mi servidor o bueno, a mi consola y ejecutar migraciones. Una vez que las ejecuto, ven que me aparece que hay cambios en la clase meta, en las opciones meta de usuario de este modelo. Y luego de ello simplemente ejecuto el migrate. Ejecuta las migraciones, vuelvo a iniciar el servidor, no hay ningún problema. Y si ahora yo voy a mi, en este caso, admin y veo en este caso los permisos que existen, voy aquí a permisos, veo y bajo y veo que aquí están los dos permisos que he añadido desde código. Y funcionan de la misma manera, ¿ves? Toma el tipo de contenido automático del modelo y el mensaje que le coloques y el código. Entonces funciona de ambas maneras y también lo puedes utilizar para pues tus mixing y validar los permisos sin ningún problema. Entonces así también se puede hacer. Para que no estés realizando las migraciones cada vez que escribas un permiso, tendrías que ya definir cuando escribas tu modelo qué permisos tiene en otro momento, pero escribirlos de golpe y luego ya hacer la migración. Si quieres, puedes simplemente escribirlos desde el admin de Django. O si quieres crear tú una propia interfaz, como por ejemplo esta para registrar usuarios, etcétera, hacerle un CRUD con tu propio código, puedes hacerlo y simplemente el modelo que tomarías sería el modelo permission. Y recuerda que importarías el content type. ¿Cómo averiguas el tipo de contenido para tu modelo, por ejemplo, que fuera para libro? Pues si recordemos en la documentación, recordemos que simplemente en tu vista importarías content type y harías una consulta con el método getForModel y aquí colocarías tu modelo, el nombre de tu modelo. Ya tendrías el content type como tal y aquí ya tendrías la consulta para crear un permiso. Eso es básicamente lo que haría en tu método post de tu, en este caso, CRUD como tal. No se va a hacer porque ya es muy sencillo de realizarlo y hay suficientes ejemplos en el canal como para que lo puedas hacer. Tienes esas opciones que hay. Hay tres opciones para que puedas crear permisos por tu cuenta, del admin, de tu propia interfaz o directamente de tu modelo a través de código. Entonces, ya sabemos cómo utilizar los mixing y los permisos, cómo crearlos, personalizarlos, etc. Así tenemos más completo el dominio de esta parte de seguridad con Django.